Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto. Bueno, con este tema pues álgido de esto de Cuba, yo decía, bueno, ¿y qué podía haber hecho México? A lo mejor, ciertamente, y ahorita ustedes nos dirán, pero pues, sé que México ha tenido una relación muy especial con Cuba durante muchos años. Bueno, fue el único país que no rompió relaciones con Cuba cuando la revolución, y después tenemos desde ese evento hasta Como si te vas, Fidel, ¿no? De Fox. Entonces, ha sido, pero ha sido una relación importante. ¿Cómo nos afecta a México, digamos, esta posición de Estados Unidos de abrir hacia Cuba y probablemente, como decías, renovar el diálogo con Venezuela? Porque al final, digo, Venezuela ha tomado una postura muy dura y que ha afectado a algunas empresas mexicanas. Cemex, por ejemplo, fue expropiado y en fin, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que México perdió. Bueno, yo leí, no sé si entendí mal o leí alguna nota de que sí había participado en algún momento en este proceso de diálogo, pero creo que se reconoce que fue fundamentalmente el Vaticano y fue Canadá, ¿no? Quienes Aunque Canadá jugaron un papel más... importante en la mediación. Exacto. Y yo creo que es el lugar nada más. pero también. sí es claramente revelador de que el papel que jugaba México antes se perdió, que era un papel en el que Estados Unidos, dentro de la política que tenía, sobre todo durante la Guerra Fría con México, era, ok, yo te has mostrado tener posibilidad, estabilidad política, no estoy muy de acuerdo con el sistema político en vigor, el autoritarismo, pero de algún modo pues mantienes estabilidad y así nos entendemos, te dejo manejar tus asuntos exteriores con relativa autonomía, y bueno, con Cuba. Pero era un arreglo, era un ménage à trois, como dicen en francés. Era, ok, pero a mí me permites al mismo tiempo tener algún tipo de influencia y me informas de qué está pasando en Cuba. Y ya han salido a relucir reportes, y que ahora que se sueltan ya por seguridad nacional, que México sí jugó un papel en términos de darle información a Estados Unidos y servir un papel de mediador para que pudieran irse avanzando en ciertos temas. Entonces, lo cual le daba a México una avanzada, digamos. Y bueno, inversiones mexicanas en Cuba, Claro. que por cierto Canadá, que eso casi no se reconoce. Canadá también, como no es parte de la OEA, pues no era parte de la OEA, pues no sé, nunca se habló de eso, pero la verdad es que tampoco Canadá rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Y bueno, sí apoyó la idea de ¿cómo se llama? ¿Del embargo? El embargo, bueno, cuando se dio la crisis de los misiles y dijo, tiene que sacarse los cohetes y todo eso. Como México, que tampoco lo tuvo que hacer. Una situación ya en extrema, ese momento era ¿no? extrema, Claro. porque ya afectaba la seguridad de los tres países, el tener ahí cohetes misiles. Pero sí, Canadá, como México, de alguna manera mostraban, además de un apoyo a esta idea de relativa independencia, pragmatismo. Porque bueno, México tenía, pues Cuba teníamos inversiones en el sector turístico, teníamos una puerta abierta que ya nos hacía jugar un papel importante porque México sirvió, a final de cuentas, el país en el que se fue Castro y hizo la revolución y todo. Sí, y Cárdenas, en el Museo de la Revolución, Cárdenas está ahí. Entonces, es una tradición que se perdió por la política que adoptaron los gobiernos panistas, me temo decirlo, esta idea de que teníamos ahora que volvernos unos defensores, que no está mal, digo, yo quisiera aclararlo, pero viene desde Zedillo, o sea, ahí tienes, estoy totalmente de acuerdo. Zedillo es el que decide que hay que empezar a presionar a Cuba para que haga una transición democrática y defensa de derechos humanos, y entonces se empieza a dar una situación de mucha fricción. Un poco con esta idea de que deben de estar por encima de derechos humanos, que el pragmatismo y el realismo de tener una relación diplomática pues un poco eficiente, fluida con Cuba. Pero ya al llegar al extremo, tú diste el ejemplo de que comes y te vas, y de votar en contra, pues yo no sé si fue tan pragmático y llevó a votar en la comisión, ¿cómo se llama? En el Consejo de Derechos Humanos, o abstenerse y votar, o votar o abstenerse, pues obviamente hizo que la relación entre Cuba y México se distanciara. Pero fíjate que yo, desde mi perspectiva, no lo veo, digamos, tan mal, en el sentido de que sí
esos dos pilares de la política exterior de México al inicio de la administración de Fox fueron importantes, porque también hay que ponerlo en el contexto de la transición a la democracia en México y de la alternancia. Entonces sí era importante proyectar una imagen de México como un país que como nueva democracia sí le importa continuarla, o sea, tener esta cuestión de que estamos interesados en consolidar nuestra democracia, que finalmente también ese es otro aspecto como agenda pendiente, ¿no? O por lo menos que está congelada ahí, ¿no? Y por el otro lado la cuestión de los derechos humanos. O sea, esas dos cosas en aquel tiempo estaban vinculadas y además era parte de lo que se conocía como la promoción, la política de la promoción de la democracia, que también los propios Estados Unidos tenían, por cierto. Entonces, empataba muy bien en una agenda de aspiración global sobre la democratización del mundo y digamos, la paz, ¿no? La famosa paz democrática, ¿no? Que va vinculado con la agenda de derechos humanos. Y dentro de esta agenda global, ¿no? En un nuevo contexto internacional, pues era, sin duda alguna, ¿verdad? Cuba estaba saliendo, ¿no? Entonces, eso era mucho más importante que privilegiar lo que México había privilegiado antes, no solamente esta idea de que dos gobiernos revolucionarios no se podían subvertir, ¿no? Ya no estaba el PRI en el gobierno, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente el nuevo gobierno tenía que tener otra idea, por un lado. Por el otro lado, pues sí, Fidel Castro era así como el ícono latinoamericano, de una latinoamericana, inclusive hasta aspiracional, si tú quieres, ¿verdad? Pero pues ya también está saliendo de la escena. Entonces, pues yo creo que México, desde mi punto de vista, como que no articuló una respuesta frente a esa situación cubana, ¿no? Que incluso muchos también lo están diciendo con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Dónde están los latinoamericanos frente a lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Y dónde está el gobierno de México? O sea, no han dicho absolutamente nada. O sea, estas dos cuestiones a mí me parece que de alguna manera van a tener un cierto impacto en la relación entre Estados Unidos, el resto de América Latina y México ahí con el riesgo de quedarse como en el margen y no participar activamente de esto, porque simplemente, desde mi punto de vista, el gobierno no quiere opinar sobre todo sobre cuestiones latinoamericanas, por esta idea de la hermandad latinoamericana, ¿verdad? Y de no quererse meter en lo que está pasando en Cuba. Pero si nosotros no participamos en esto, no tenemos decir, por ejemplo, ¿cómo vamos a promover, porque se va a abrir el mercado cubano? ¿Cómo vamos a participar en eso? Hay muchas maneras en cómo para participar México, en cuestiones, por ejemplo, de turismo, ¿no? En telecomunicaciones, en fin, ¿no? Va a haber mucha competencia. Los canadienses tienen al Caribe, ¿verdad? También como una zona estratégica y particularmente Cuba. ¿Y nosotros? Es como que estamos como, no sé cuál sería la idea de Gustavo aquí, pero como que estamos muy obsesionados con los Estados Unidos en ese sentido. O sea, pesa tanto la relación entre Estados Unidos y México. No es que no sea importante o la quiera trivializar, sino que el peso de la relación como que nos absorbe muchas energías y no vemos, ¿verdad?, otras cuestiones que son importantes también para nosotros. ¿Tú cómo ves, Gustavo? Yo creo que sí hay algo. Creo que estoy de acuerdo con el análisis de José Luis de que nuevos gobiernos democráticos que habían llegado luego de una transición democrática decidieron defender esta idea de la agenda de los derechos humanos. Pero yo no estoy tan seguro de que hubiera sido necesario tomar una posición tan activa en contra de Cuba. Es decir, por fuerza, presionar a Cuba, porque llevó una situación... No quiero tampoco ser el defensor oficioso de la administración de Fox, pero yo creo que más bien fue como torpeza. No creo que haya sido algo formulado exprofeso. Pero tenía Jorge Castañeda ahí. Jorge Castañeda estaba como muy intensamente convencido. Y estoy de acuerdo, yo creo que era una idea de decir, estamos en un nuevo modelo, somos país democrático, un nuevo país democrático, tenemos que jugar un papel importante, hay que participar en la ONU. Bueno, también está todo lo de la participación en la ONU. Y sí es cierto, un alineamiento a Estados Unidos en cuanto a que pues es la relación fundamental y hay que mostrar claramente que estamos de acuerdo a estos nuevos valores democráticos, libre mercado y demás. Y esto nos llevó que paralelamente a enemistarnos con Cuba. Y luego cuando se dieron la transición a sistemas socialistas, de socialismo bolivariano, de otro tipo,
en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Argentina, etcétera, pues México de algún modo decidió jugar la carta de que estaba con Estados Unidos o con que no necesariamente Estados Unidos, porque de algún modo también América Europa. del Norte. América del Norte y Europa, porque los europeos también, no podemos negar, los Sí, sí, europeos claro, también claro. han tratado de jugar un papel importante en Cuba, de algún modo, tratando de decirles, es importante la defensa de los derechos humanos y aceptar la idea del mercado. Pero se nos olvidó que, bueno, también América Latina era un mercado importante. Sí firmamos, hay que reconocer, acuerdos comerciales, tenemos con toda la región, pero en cuestiones del modelo de economía, etcétera, pues nos alejamos. Entonces la pregunta es, eso llevó a que pues, Fox fuera... Es como acuérdense, decía fue- nuestro recordado profesor Mario Ojeda, que la relación entre México y América Latina es con el corazón y con Estados Unidos es con el bolsillo, ¿verdad? Así es. Ahí en ese sentido que mencionan ustedes, también da la impresión, desde fuera y no siendo experto para nada, como recuerdo, digo, como que también el PAN tenía o vieron la necesidad de mandar un mensaje hacia adentro, porque yo recuerdo de ustedes, de gente como ustedes, que siempre hablaba de que la relación con Cuba era como muy ambivalente, en el sentido que por un lado querías quedar como bien con los Estados Unidos por acá, pero luego la cercanía era un poco una respuesta a la izquierda mexicana para decir que por acá estamos con ellos. Era esta ambivalencia priista que previo al 2000, digamos. Y da la impresión que Fox pues dice, no, espérate, pues ya, eso ya no debe de ser, somos así, y ahí va. Bueno, y hay que distinguirnos del pasado. Y hay que distinguirnos del pasado y tal, ¿no? Entonces, como que ahí parecería que uno lo explica, pero ciertamente, y bueno, y luego la negligencia sobre América Latina de los gobiernos panistas, ¿te acuerdas que como que pues, ni pintaban de nada? Bueno, Calderón lo quiso, digamos, de alguna manera u otra matizar también, Sí, pero es cierto. Entonces, sí se parecería como que en qué estado está ahora ante esta cuestión histórica. Ya me están diciendo, nos tenemos que ir al siguiente bloque, pero me gustaría que comentaran ustedes, dada esa historia medio rara, ¿en qué situación está? Y sobre todo hacia adelante, o sea, ¿cuál debería estar, qué papel debería estar jugando México frente a esta nueva realidad que se está planteando en América Latina y sobre todo en el norte de América Latina? Bueno, mira, nos tenemos que ir un corte. Nos tenemos que ir un corte, regresamos. Volvemos. Sí, de acuerdo.